Seguimos estudiando, hermanos, los proverbios, los dichos proverbiales, específicamente, que comienzan particularmente en el capítulo 10 en adelante y se enfocan específicamente pues, en describir perfecciones sabias y necedades pecaminosas también. Mayormente hacen contrastes, una cosa contra lo otro. Vimos que gran parte de los dichos proverbiales describen interacciones entre piadosos e impíos, entre las personas, y también hacen una cualificación moral. O sea, dicen, esto es bueno, esto es malo, Dios aborrece esto, o a Dios le agrada este tipo de cosas. Esta cualificación moral tiene un fundamento. O sea, los proverbios no lo dicen que esto es bueno porque sí. De hecho, el fundamento es la ley moral de Dios. A partir de esa regla es que podemos entender por qué los proverbios dicen que tal cosa es buena, es agradable a Dios, y cuáles otras cosas no son agradables a Dios. Esta ley moral vimos que está codificada en 10 mandamientos y resumida en 2. Amar al Señor con todo nuestro ser y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En la clase de hoy vamos a ver el tercer mandamiento. El tercer mandamiento, que es uno de los que mejor se distribuye en todo el libro, aunque no es tan explícito, pero cuando empezamos a entender lo que significa el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor, vamos a ver que prácticamente casi todos los proverbios hacen referencia a esta idea. Entonces vamos a estudiar lo que se llama la teología del nombre de Dios, o sea, todo lo que implica el nombre de Dios. Entonces, recuerden que estamos utilizando el Catecismo Bautista como una guía para poder continuar. En la pregunta número 58 dice lo siguiente: ¿cuál es el tercer mandamiento? La respuesta es, el tercer mandamiento es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Esta expresión negativa, al menos hay 2 puntos importantes cuando lo leemos: el nombre del Señor y no tomarlo en vano. Parece sencillo, pero tiene implicaciones bastante fuertes. Entonces, para entender esto, vamos a rápidamente estudiar lo que significa el nombre del Señor y luego vamos a ver cómo los proverbios nos ayudan a aplicar o a entender esta idea de no tomar el nombre del Señor en vano. O mejor dicho, cómo usarlo sabiamente en nuestra vida. A veces pensamos que tomar el nombre de Dios en vano es decir, ay Dios mío, oh, santo Dios, lo estás tomando el nombre del Señor en vano. O sea, cuando pasa algo así que nos viene a la mente. Porque obviamente se está tomando el nombre de Dios para cualquier ocasión o cualquier cosa que no es realmente, que no tiene un valor. Y aunque es cierto, es verdad eso, la realidad es que esto va mucho más allá, que el simple hecho de tomarlo públicamente y decir, ay Dios, o santo Dios, va más allá de eso. Para entender esto, o todo lo que implica el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, hay que entender 2 puntos claves, o 2 conceptos, principios claves, que nos van a ayudar tanto para el tercer mandamiento como para el cuarto mandamiento. Y bueno, y para todos los demás, porque realmente es algo que permea toda la Biblia. Y esto es el nombre de Dios, y lo segundo es el hombre como imagen de Dios. Los proverbios no lo dicen, pero obviamente el que lo dice o el que lo escribió tiene esos conceptos en la mente. El nombre de Dios y el hombre como imagen de Dios. Entonces, en primer lugar, el nombre de Dios, el nombre de Dios. ¿Qué significa esta frase? Esto hace referencia a cómo Dios se revela a la humanidad, cómo Dios se muestra. Nosotros somos seres creados, seres limitados, y Dios es un Dios infinito, perfecto, trascendente. Ni siquiera el universo lo puede contener. Por lo tanto, nuestros ojos limitados no pueden verlo, a no ser que Él se revele, Él se acerca, Él como que se agacha para darnos unos pequeños indicios de qué es Dios, cómo es Dios, quién es Dios.
Y lo hace a través de nombres, títulos, atributos, como el santo, el eterno, el perfecto, que Dios es amor, Dios es espíritu. Son pequeños títulos con los que podemos entender quién es Dios. Y también por medio de sus obras en la creación. Vimos el contexto en Éxodo 3, cuando Dios le pide a Moisés que vaya a rescatar a su pueblo, y Moisés le dice, ¿pero qué le digo al pueblo? ¿Quién me envió? Él le dice, así le vas a decir a mi pueblo, el yo soy te envió. Y este va a ser el nombre con el que será recordado por los siglos. También en Éxodo 33, vamos a revisar rápidamente aquí, Éxodo capítulo 33, versículo 17. Éxodo 33, versículo 17. Aparece esta idea, lo puede tener ahí en mente, aparece esta idea de cuando el pueblo de Dios pecó y Moisés le pide, pues, muéstrame tu gloria, o sea, muéstranos que no nos has abandonado. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. En el capítulo 34, saltemos, Dios ahora baja, se muestra y le muestra la gloria de Dios. 34, versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Dios proclamando el nombre de Jehová. Mire lo que dice el versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y miren cómo Dios se presenta. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Pueden ver cómo Dios se presenta, el nombre de Dios se presenta con diferentes títulos que nosotros debemos entender. Así que, hermanos, todo lo que tenga que ver con una perfección divina, con una revelación de algo de Dios, con lo que sea que refleje a Dios, se toma como el nombre del Señor. Entonces, el nombre de Dios es todo aquello que nos muestra quién es Dios. Eso es importante tenerlo en mente, todo aquello que nos muestra quién es Dios. El segundo concepto importante para entender esta idea de no tomar el nombre del Señor, nuestro Dios, en vano, es el hombre como imagen de Dios. Después de que Dios crea los cielos y la tierra y todas las cosas que hay, los llena con todas las plantas y animales, Dios hace como un acto distintivo cuando decide crear al hombre. No lo hace de la misma manera como hizo todas las cosas, sino que en la culminación de su obra de creación, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él crea al hombre a su imagen y semejanza. Este tema de la creación y del hombre como imagen de Dios, visto desde la creación, tiene muchas implicaciones. No se nombra tanto porque está en los primeros capítulos de toda la Biblia. Se supone que el que lea más adelante en la Biblia tuvo que haber leído lo que pasó antes para poder entender. Entonces, esta idea es lo que se llama la teología del hombre, o la antropología, o el estudio del hombre, de qué es, de cómo fue diseñado, cuál es su propósito. Pero podemos resumir todo esto en el concepto de que ser imagen y semejanza de Dios implica que, en cierto modo, solo el hombre es quien refleja la imagen de Dios. Solo el hombre, en un sentido. Esto trae al menos dos implicaciones básicas, pero fundamentales para entender este tercer mandamiento. Uno, que es portador de la imagen de Dios en sí mismo. Y dos, es portavoz de Dios. El hombre como imagen y semejanza de Dios es como si tuviese un vestido encima. Él porta la imagen de Dios. Es decir, que Él tiene un deber natural, toda la humanidad, de reflejar a Dios, de ser imagen de Dios. Entonces, nosotros reflejamos ciertas cosas de Dios en nuestra medida, en nuestro límite. Obviamente no podemos reflejar la eternidad de Dios, ni la infinitud de Dios, ni la omnisciencia, pero podemos reflejar, aunque no igualar, ciertas características de Dios. En ese sentido somos imagen de Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos crear cosas de la nada, ex nihilo, de la nada, pero podemos inventar cosas.
tomando otros elementos y creando cosas que no existían antes, como una computadora, un video beam. Eso no nace en los árboles. En ese sentido, el hombre inventa, crea, es una imagen de Dios. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras palabras son un testimonio público de lo que reflejamos de Dios, por diseño propio, porque somos imagen de Dios. Por eso nuestra vida misma y el cómo nos conducimos en la vida puede repercutir en la gloria o en la blasfemia de nuestro Dios, en lo que somos y en lo que hacemos. Entonces, el no tomar el nombre de Dios en vano involucra pensamientos, palabras y acciones que nosotros hacemos de parte de Dios como seres hechos a su imagen y semejanza. Así que, como podrá ver, el no tomar el nombre de Dios en vano implica mucho más que el simple decir algo, que por supuesto también está mal. Ahora, déjenme explicarles en forma de resumen la diferencia entre el primero, el segundo y el tercer mandamiento, para que tengamos un poco esta idea. El primer mandamiento, lo vimos, trata con el objeto de nuestra adoración, es decir, la meta, hacia dónde va nuestra adoración, el fundamento de todo, que es el único Dios. Ese es el primer mandamiento. Por lo tanto, cualquier otro Dios, otra adoración a Dios, ya está eliminado. Es el único Dios. El segundo mandamiento trata con los medios de nuestra adoración religiosa hacia Dios. El principio que regula el cómo debemos adorar al único Dios. Es congregarse, leer las escrituras, orar, predicar, muchas de ese tipo de cosas. El tercer mandamiento trata de lo que nosotros pensamos, hacemos y decimos delante de Dios ante el mundo. Que nosotros hacemos, decimos delante de Dios ante el mundo. No trata la adoración religiosa en sí misma, que lo trata el segundo mandamiento, sino de nuestra adoración cotidiana. Nuestra adoración cotidiana, dentro y fuera de la iglesia, que refleja y anuncia la imagen de Dios. En resumen, el primero trata de Dios. El segundo, de nosotros hacia Dios. Y el tercero, de nosotros hacia otros, de parte de Dios. Con eso lo involucra todo. El primero, Dios, de nosotros. El segundo, de nosotros hacia Dios. Y el tercero, de nosotros hacia otros, de parte de Dios. Por el hecho de ser imagen de Dios. Así que este mandamiento nos establece el principio moral de que toda nuestra vida debe ser para la gloria de Dios. Por eso todo es para la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios se revela en sus nombres, sus títulos, sus atributos, sus obras y cualquier forma en como Dios se muestra a nosotros. Y nosotros debemos reflejar eso en nuestra vida, porque somos imagen de Dios. Entonces, ¿qué exige y qué prohíbe en sí el tercer mandamiento? Vamos a leer las dos preguntas del catecismo para tener la idea y vamos a empezar a estudiar todo lo que los proverbios, o bueno, no todo, porque realmente gran parte lo tiene, pero sí los más claros que tratan de cómo podemos usar el nombre de Dios. Pregunta número 59. ¿Qué exige el tercer mandamiento? La respuesta. El tercer mandamiento exige el uso santo y reverente de los nombres, los títulos, los atributos, las ordenanzas, las palabras y las obras de Dios. Pregunta 60. ¿Qué prohíbe el tercer mandamiento? Básicamente lo contrario. Respuesta. El tercer mandamiento prohíbe toda profanación y abuso de cualquier cosa por medio de la cual Dios se da a conocer. Entonces, hay un deber, uso santo y reverente. Es decir, usar el nombre de Dios no significa que Dios es una herramienta. O sea, usar el nombre de Dios, no. Sino que tiene que ver cómo nosotros lo aplicamos y lo reflejamos a nuestra vida. Eso significa un uso santo y reverente del nombre de Dios. Los proverbios tienen muchas referencias implícitas de cómo un piadoso hace un uso reverente del nombre de Dios. La clave está en entender qué nos enseña la sabiduría divina sobre cómo Dios se revela y cómo nosotros debemos responder o actuar en conformidad al nombre de Dios. Entonces, 2 puntos que vamos a hacer en todos los proverbios. 1. Entender cómo Dios se presenta o se revela. Y, en segundo lugar, nuestra respuesta o nuestra actuación santa y reverente ante el nombre de Dios.
debido a nuestra identidad como imagen de Dios. Así que vamos a hacer eso. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo no tomamos el nombre de nuestro Dios en vano? ¿Cómo no lo hacemos? O de manera positiva, ¿cómo debemos usar con sabiduría y con santa reverencia el nombre de nuestro Dios? Vamos a responder a esa pregunta. Los proverbios nos ayudan a entender esto en la vida práctica, en las cosas que hacemos, con muchos ejemplos y situaciones. Aquí vamos a enumerar al menos 8 de ellas. Primero, ¿cómo no tomamos el nombre de Dios en vano? ¿O cómo lo usamos con sabiduría y con reverencia? Primero, no menospreciando el cuidado de Dios. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, 11 al 12. Dice así: No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, y como el padre al hijo a quien quiere. Así que vemos una instrucción sabia. No menospreciar una acción divina, una acción de Dios, el castigo de Dios. ¿Por qué se nos presenta como es Dios? Porque Dios castiga para cuidar a quien ama. Así se presenta Dios. El que Él ama castiga para volverlo otra vez al camino. No menospreciemos eso. Por eso el proverbio dice, no lo menosprecies porque así es Dios, así se presenta Dios. Negar eso, decir no me interesa ese castigo, es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, Dios se presenta como al que ama, es decir, Dios es amor. Y también como el Padre al Hijo, la paternidad de Dios. Así que despreciar eso es tomar el nombre de Dios en vano. Por eso dice, no menosprecies el castigo de Dios. De hecho, en Apocalipsis 3:19, el mensaje a la iglesia en la Odisea, como vimos, hace referencia a este punto. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Otra vez, no tomes el nombre de Dios en vano. Él es celoso, Él cuida. No tomemos en vano eso. Ser sabio significa entender básicamente esto. Dios es amor. Dios es bueno. Dios no va a perder a quien ama. Y por eso hace volver al camino a quienes se alejan de Él. Entonces, por eso yo debo tener en estima todas esas acciones de misericordia de Dios. Tenerlo en estima, porque así se presenta Dios. Este proverbio nos enseña de forma general que debemos tener una correcta comprensión de todo lo que Dios hace por su pueblo. Todo lo que Dios hace por su pueblo y nuestra respuesta ante ello. Un comentarista del libro de los Proverbios, George Lawson, expone varias implicaciones en esta parte. Él dice lo siguiente: se desprecian las reprensiones de la providencia cuando los hombres no miran la mano suprema que los aflige, cuando no consideran el propósito de Dios en afligir, o cuando por estupidez de ánimo o dureza de corazón descuidan su cumplimiento. Esta es una gran afrenta a Dios. Es como si un niño le dijera a su padre cuando le reprende, no me importa, haz conmigo lo que quieras, no me comportaré mejor que lo que yo he hecho. Así sabemos, por eso dice, no menosprecies el castigo de Dios. No debemos tomar en vano las acciones de Dios que nos devuelven al camino de la verdad. Otra vez, no tomemos el nombre de nuestro Señor en vano. Segundo, ¿cómo no tomamos el nombre del Señor en vano? ¿O cómo lo usamos sabiamente y con reverencia? Acudiendo a Dios como nuestro refugio y fortaleza. Proverbios 18 es uno de los proverbios más claros en este tema. Proverbios capítulo 18, versículo 10. 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Dios se presenta aquí como la única fortaleza, seguridad, el refugio en cualquier situación. Así es el nombre de Dios. Varios títulos divinos ya se representan así, cuando hablan del brazo fuerte de Jehová, Él es escudo, Él es fortaleza, roca firme. Por lo tanto, ese es su nombre glorioso. La torre fuerte es Jehová. Nosotros podemos tomar ese nombre en vano
cuando no reconocemos que toda confianza, seguridad, firmeza y fortaleza viene de Dios, sino de otra fuente o de nosotros mismos. Cuando nos pasan situaciones dolorosas o que nos afligen, y yo digo, no, voy a resolver yo, estoy tomando el nombre de Dios en vano, porque Él es torre fuerte. No necesito decir, Dios no me interesa. Con nuestras propias acciones tomamos el nombre de Dios en vano. Este proverbio nos lo dice. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y está la respuesta correcta ante esto. A Él correrá el justo y será levantado. Es la respuesta correcta a entender que torre fuerte es el nombre de Jehová. Entonces, lo que nos enseña es a apreciar correctamente el nombre de Dios con reverencia e ir en pos de la única fuente de vida y de firmeza. Otro comentarista, Matthew Henry, dice lo siguiente sobre este pasaje. Es una torre fuerte para los que saben hacer uso de ella como tal. Los justos, por la fe y la oración, la devoción a Dios y la dependencia de Él, corren hacia ella como su ciudad de refugio. Y una vez asegurada su participación en el nombre de Dios, toman el consuelo y el beneficio de Él. Así que buscar consolar, buscar firmeza en otra cosa que no sea Dios, es decir, no me interesa que Dios sea torre fuerte. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, hermano, no despreciemos este grandísimo nombre, la torre fuerte. No tomemos ese nombre en vano. Ante cualquier aflicción, corramos inmediatamente al trono de la gracia en oración y fe, porque solo en Él hay esperanza. Eso es hacer un buen uso del nombre de Dios. Él se presenta como la torre fuerte. Tercer forma, o cómo no tomar el nombre de Dios en vano, cómo hacer un uso sabio. No tomar el papel de Dios en su juicio. Proverbios 20. Más adelante, 20:22. No tomar el papel de Dios o lo que Dios debe hacer por nosotros mismos. Proverbios 20:22 dice, no digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Este proverbio nos enseña a respetar quién es Dios. Ya Él se ha presentado con esta expresión fuerte que dice, mía es la venganza y la retribución, en Deuteronomio 32. Él es el que va a vengar toda injusticia. Entonces nos enseña que no debemos tomar el lugar de Dios para hacer lo que no nos corresponde hacer, sino lo que le corresponde hacer a Dios. Así se presenta Él. Él es el que juzga correctamente. Entonces, no hagamos el trabajo de Dios. Básicamente, no hagamos el trabajo de Dios. Nuestra respuesta adecuada ante el nombre de Dios es esperar en Dios. Ante cualquier injusticia, esperar en Dios. Porque Dios se presenta como el que va a cobrar venganza al final. Esta frase es como decir, yo puedo hacer mejor el trabajo de justicia de lo que Dios pudiera hacer. No digas yo tomaré, yo me vengaré. Hermano, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Cuando uno cree que uno puede hacer mejor lo que Dios puede hacer. No me interesa cómo Dios se presente, yo lo puedo hacer mejor. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, ante cualquier acto de injusticia o que merezca un justo pago por la falta, recordemos quién es Dios. Dios es el que ha proclamado que Él vengará y pagará toda injusticia. Dios es el que juzga los corazones. Y Dios es el que gobierna todas las situaciones de este mundo. Él es el que al final, o en esta vida, o en la que viene, va a hacer justicia. Entonces, no tomemos el nombre de nuestro Dios en vano. Esperemos en Él, porque Él va a obrar sabiamente y justamente según su propósito. Que Dios no juzgue un acto en el momento no significa que Él no lo va a hacer. Dios es sabio, incluso para castigar. En cuarto lugar, ¿cómo no tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Cómo podemos hacer un uso santo, sabio y reverente del nombre de Dios? No alegrarnos por la maldad, sino en la misericordia y en la justicia. No gozarnos, no disfrutar la maldad, sino disfrutar o alegrarnos en la misericordia y la justicia. Proverbios 24. Proverbios capítulo 24. Versículo 17. Del 17 y 18. Dice así.
Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. Aquí estos dos proverbios hacen referencia a un enemigo cayendo o cuando tropieza, que se refiere a las miserias en esta vida, a las aflicciones, injusticias, desgracias que pasan en esta vida. Hermano, Dios es amor y el amor no se goza en la injusticia. Entonces, Dios no es un sádico que busca hacer el mal a todo el mundo, porque Él tiene toda la fuerza y va a hacer pura maldad, o que destruye todo haciendo sufrir a todo el mundo. No, Dios no se presenta así. Dios es el que hace misericordia a millares. Es el que hace salir el sol y la lluvia a justos e injustos. Ese es el nombre de Dios. Y nosotros como imagen de Dios debemos reflejar eso, porque así se presenta Dios. Por eso a Dios le desagrada esa actitud que se regocija, así sea en el corazón, de ver las miserias de otros, de ver cómo sufren otros, y aún de ver sufrir a nuestros propios enemigos o a los enemigos de Dios. Es que esa persona se la pasa hablando mal de la iglesia, bien bueno que le haya pasado eso. No, eso es tomar el nombre del Dios que es misericordioso, tomarlo en vano. Bueno, Dios, tú podrás ser misericordioso, pero Él se lo merecía. No. Es muy contrario al espíritu del cristianismo, alegrarse de las desgracias de nuestros enemigos. El cristiano, nosotros como cristianos, que llevamos por encima de nosotros el nombre de nuestro Señor, cristianos, no debemos alegrarnos por la desgracia ajena. Nuestro bendito Salvador, estando en la cruz, oró por sus enemigos. Y también nos ordena a orar por nuestros enemigos. Así que no tomemos el nombre de nuestro Dios en vano. Sin embargo, este pasaje encuentra como una especie de paralelo o complemento en otro proverbio, capítulo 25. No pierdan los dos proverbios, capítulo 24, el que leímos, y proverbio 25, está un poco más adelante, versículo 21 y 22. Note cómo pareciera que repite la misma idea, pero ahora desde otra perspectiva. Proverbios capítulo 25, versículo 21. Si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Pareciera que cada frase coincide con lo que leímos antes. Si vemos, aparece cuando cayere tu enemigo. Y aquí dice, si el que te aborreciere tuviere hambre. El otro proverbio dice, no te regocijes. Aquí responde, dale pan, dale de comer pan. El otro proverbio dice, y cuando tropezare, en este proverbio dice, y si tuviere sed. El anterior dice, no se alegre tu corazón. Y este dice, dale de beber agua. Aquí nos muestra la actitud contraria, es decir, cómo debemos actuar. No nos alegramos, sino más bien respondemos, hacemos algo. Haciendo eso, es decir, imitando correctamente a Dios, es que ponemos en alto el nombre de nuestro Señor. Lo estimamos como tiene que ser. Esta actitud de brindar bondad, de brindar misericordia y gracia ante quienes no lo merecen, es un reflejo de la obra del Evangelio. Porque fue Cristo el que nos amó cuando éramos sus enemigos. Aquí el proverbio dice, dale pan, dale agua, pero Cristo nos dio pan y agua, o mejor dicho, verdadero pan y verdadera bebida, realmente. Entonces, porque ese es el nombre de Cristo, el Salvador de los que se pierden. Entonces nosotros tomamos el nombre de Dios santa y de manera reverente cuando imitamos eso. Cuando decimos, si nuestro Dios es compasivo y misericordioso, yo también. No puedo tomar el nombre de Dios en vano. Esta idea de ascuas amontonarás se refieren como a brasas de fuego y hace como una especie de alusión al trabajo que hacen con minerales, los que derriten el carbón, muchas cosas para obtener el metal. Es decir, que de esta forma, cómo respondemos correctamente, reflejamos el nombre de Dios. Porque por un lado exponemos la pecaminosidad del otro. Y por otro lado podemos
derretir, por así decirlo, el corazón de piedra y traerlo al Evangelio. O lo endurecemos, se agrava su pecado, o a través de actos de bondad, que fue exactamente lo que nosotros vimos en Cristo cuando fuimos al Evangelio, ¿o no? Entonces, tal como hace Dios al proclamar su nombre. Entonces, no tomemos en vano el nombre de nuestro Señor, que Él es fuerte y misericordioso. Procuremos reflejar esa misericordia también en otros. Una quinta forma, que también nos muestran los proverbios, de cómo podemos tomar el nombre de Dios en vano, o cómo podemos usarlo, mejor dicho, de manera reverente, es el negar o no reconocer que todo cuidado y provisión viene de la mano de Dios. El negar o no reconocer que toda provisión, todo cuidado viene de la mano de Dios. Proverbios 30. Proverbios capítulo 30. Como podrán ver, cuando uno entiende la idea del nombre de Dios y el hombre como imagen de Dios, uno puede decir, como me dijo Stephanie estudiando este tema, entonces todos los proverbios prácticamente hablan de este tema, en cierto sentido sí. Proverbios 30, versículos 7 al 9. 7 al 9. Dice así. Estas son las palabras de Agur, posiblemente el que en ese tiempo haya coleccionado los proverbios. No se tiene mucha información, pero posiblemente quien lo haya coleccionado. Y dice así. Dos cosas, esto es una oración, por cierto, todo estos proverbios es una oración. 30, versículo 7. Dos cosas te he demandado. No me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es un proverbio prácticamente se explica por sí mismo. Pero dos cosas pide. La primera tiene que ver con la calidad moral de sus pensamientos, palabras y acciones. Vanidad y palabra mentirosa. Aleja eso, vanidad y palabra mentirosa. Y luego, cuando expone las razones, estas apuntan a lo mismo. No quiero pecar, no quiero blasfemar el nombre de Dios. Ya sea que por vanidad, por palabras de mentira, que tenga riqueza o que tenga pobreza. No quiero blasfemar el nombre de Dios. Me gustaría traer a colación otro comentarista bíblico, Matthew Henry, que dice lo siguiente sobre esta piadosa petición. Él dice así, este Agur da una razón piadosa para su oración. Él no dice, para que no sea rico y esté sobrecargado de trabajo y sea envidiado por mis vecinos y devorado por una multitud de sirvientes, o para que no sea pobre y pisoteado y forzado a trabajar duro y pasar un duro trabajo, sino que su petición es, no vaya a ser que siendo rico peque o que siendo pobre peque. El pecado es lo que un hombre bueno teme en cada condición bajo cada evento. Ese es el punto. Él lo dice, no, que no quiero ser muy rico para levantar la envidia de otro. No quiero caer en ese pecado. No quiero pecar yo. No quiero que por tener mucho o tener poco, es decir, cualquier situación, termine blasfemando el nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí se refleja el verdadero temor del piadoso. Él no quiere que sea cual sea la condición, el nombre de Dios sea blasfemado por sus pecados. Eso es así como piensa un salmo, cuando sabe quién es Dios, quién es el que le provee, quién es el que dirige su vida. Cuidémonos de que nuestras acciones terminen tomando en vano el nombre de Dios. En primer lugar, si Dios brinda prosperidad, recordemos que todo viene de Él. Y si Dios nos hace pasar por aflicciones o por carencias, recordemos que Él nos sigue sosteniendo. Que en ninguna situación el nombre de Dios sea blasfemado. Entonces, el negar o no reconocer que todo cuidado o provisión viene de la mano de Dios es tomar el nombre del Señor, nuestro Dios, en vano. Entonces, la ingratitud o la indiferencia ante Dios se toma como blasfemia, porque Dios es el que provee. Cuidémonos de eso, hermanos, y reconozcamos que Dios es el que dirige nuestras vidas y nos trae bendiciones. Una sexta forma
de cómo podemos llegar a tomar el nombre de Dios en vano, o cómo podemos de manera positiva hacer un uso sabio y reverente, está en la idea de irritarse o molestarse contra Dios. Proverbios 19. Proverbios 19, versículo 3, dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Aquí la insensatez tiene que ver con ignorancia y con terquedad, es decir, con algún pecado voluntario. No quiere y no le interesa seguir el camino de Dios, sino su propio camino. Por eso dice que la insensatez tuerce su camino. Pero ¿qué pasa con eso? Con hacerlo propio, es lo que yo digo, es lo que yo quiero. Pues que termina culpando al Señor por la maldad o por la miseria ocurrida. Es culpa tuya, se irrita el corazón. Atribuirle a Dios una desdicha injusta, un problema, una miseria, como consecuencia de nuestros actos, es tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, tú me hiciste pasar por esto. Tú dices que eres bueno y mira cómo estoy. Estamos atribuyéndole cosas que no son. Hermano, básicamente uno se irrita por lo que uno considera que es malo. Uno se irrita. Y viene la pregunta, ¿hay algo malo de lo que podamos irritarnos de Dios? ¿Es posible irritarnos de Dios? Y lamentablemente nos pasa. Dios, que sus títulos son bueno, perfecto, justo, bondadoso, ¿hay algo malo en que nos podamos irritar? Y sin embargo, el insensato tiende a ver cosas malas en la perfección divina, para luego irritarse por eso. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Como podrán ver, no necesariamente es puro decirlo. No digas eso porque lo estás tomando. Con los propios actos uno puede tomar el nombre de Dios en vano. Pensar que si fuera por uno mismo, uno tendría mejores resultados en esta vida, que lo que Dios puede hacer por nosotros es irritar nuestro corazón contra Dios y tomar el nombre de Dios en vano. A veces, por nuestro propio mal o por nuestro propio mal proceder, recibimos consecuencias de nuestras acciones o palabras y tendemos a cuestionar a Dios pensando en nuestro corazón: ¿por qué Dios no me cuidó de esta situación? ¿Por qué Dios no me dio la gracia o la fuerza para superar este pecado? Pensar así es tomar el nombre de Dios en vano. Y a Dios nos ha dado muchísimas instrucciones de las consecuencias del pecado, como para que vengamos a decir: ¿pero por qué no me dijiste, Dios? Cuando la respuesta siempre estuvo allí. Entonces, de esa forma, irritándonos contra Dios, blasfemamos el nombre de Dios. Hermanos, nuestro corazón debe estar contento y satisfecho con saber quién es Dios. Es decir, Dios es el que provee, el que es misericordioso, el que gobierna el universo, que su nombre es torre fuerte, y con eso respondemos con gozo. Nuestra actitud al conocer a Dios, cada nuevo atributo que aprendemos en la Biblia de Dios, debería alegrarnos, porque es el nombre de Dios lo que está allí. En últimas, para terminar ya todo y resumir todo lo que los demás proverbios llegan a decir: reconocer que nuestra vida es un reflejo de nuestra estima al nombre de Dios. Nuestra propia vida es un reflejo de cómo estimamos a Dios. Proverbios 14. Proverbios capítulo 14, versículo 2. Proverbios 14, 2 dice: el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Es una realidad que cuando nuestros caminos están en rectitud, cuando hacemos las cosas bien, nos sentimos que estamos bien delante de Dios. Pero cuando nos alejamos del camino de la verdad, es decir, cuando nuestra vida, cómo nos conducimos, nos estamos alejando, uno de los primeros síntomas es el menosprecio por el nombre de Dios. Ya no lo vemos como lo veíamos antes. Ya no nos provoca esas ganas de seguir aprendiendo, no sé, de venir a la iglesia, de escuchar, de ver qué dice la Biblia. Eso es menospreciar el nombre de Dios. Entonces debemos cuidarnos de qué aprendemos, qué hacemos, qué cosas decimos, con quién estamos, porque eso es sobre lo que tiende nuestra vida. Y podemos terminar menospreciando a Dios cuando apreciamos otra cosa que no sea Dios. Y terminamos
tomando el nombre de Dios en vano. Nuevamente. Entonces, Dios se presenta como el Dios de toda honra, de gloria, poder, de toda santidad. No menospreciemos ese santo nombre. Entonces, posiblemente, escuchando esta clase, ya para terminar, uno habrá pensado, como también me pasó a mí, cuántas veces hemos blasfemado el nombre de Dios. Digo que mejor no sigo estudiando más porque voy a seguir consiguiendo más cosas. Pero, más allá que de solo pronunciar el nombre y ese tipo de pecados en nuestra vida, hay esperanza, hermano. Hay esperanza para ello. Y los mismos proverbios nos dicen, Proverbios 18:10, volvamos a leer ese proverbio. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Este proverbio prácticamente nos anticipa el Evangelio, por la forma en cómo está. Dios no nos dejó solo a nuestra capacidad para salvarnos. Bueno, resuelve tú. No. Sino que Él se encarnó en la persona de su Hijo, en la segunda persona de la Trinidad, para mostrar el camino de salvación. Como dice el proverbio, corramos hacia Él para ser levantados. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será levantado. Hermano, la salvación está en un solo nombre. En el único nombre. Hechos 4:12. Para terminar esta parte. Hechos, capítulo 4. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es el nombre sobre todo nombre, en quien está toda autoridad y salvación para la humanidad. Hermano, no tomemos ese nombre en vano. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Rechazarlo es tomar ese nombre en vano. Cristo se presenta como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. No tomemos o no despreciemos ese título. Cristo se presenta como el juez verdadero. No tomemos en vano ese nombre. Cristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. No tomemos en vano ese nombre. Jesús se presenta como la cabeza de la iglesia. No tomemos en vano su nombre cuando estemos en la iglesia. ¿Cómo podemos quitarnos ese pecado de tomar el nombre de Dios en vano? Bueno, solamente estando en aquel que sí honró verdaderamente el nombre de Dios. En el único que sí le dio la gloria, que sí glorificó el nombre de Dios. Y es el mismo que nos puede cambiar a nosotros. Solamente en el único nombre. Hablando de no tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, Dios ha puesto toda salvación en el nombre de Jesús. La única forma de conocer al Padre es por medio de Cristo, el que tiene el nombre por sobre todo nombre y tiene la potestad para perdonar pecados. Entonces, hermanos, nosotros somos cristianos. Tenemos un nombre que está por encima de nosotros. Reflejamos, más allá de ser la propia imagen de Dios, tenemos una nueva vestidura. Reflejamos a Cristo también. Entonces, ¿cómo podemos no tomar en vano el nombre de Cristo? Aprendamos quién es Cristo, qué ha hecho, y reflejemos eso en nuestra vida. Nosotros anunciamos el nombre de Cristo por medio de nuestra vida. No tomemos el nombre de Cristo en vano. Es la única esperanza. El mandamiento dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y los proverbios nos responden, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Amén.